Muy buenos días. León de Judá Radio.org comienza a transmitir en este momento para las naciones del mundo, trayendo las buenas nuevas del Señor Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Aquí estamos comenzando esta transmisión desde California para el mundo entero. León de Judá es una estación que no practica religión alguna, sino la comunicación entre el Padre, Hijo y Espíritu. Eso es lo que hacemos aquí en esta estación. Siempre esforzándonos para llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de amor, para seguir alcanzando almas. Utilizamos las redes sociales, una herramienta que nos ha puesto el Señor para que nosotros alcancemos las almas a través de todas estas plataformas que existen. Llevar ese mensaje que nuestro Señor Jesús quería, que esparciéramos su doctrina a todos los rincones de este mundo, de este planeta. Ese es el trabajo que tenemos aquí en León de Judá. Aquí estamos dando lo que hemos recibido de gracia, lo damos de gracia. Eso es lo que hoy estamos haciendo, hoy este día. Gloria al Señor, porque siempre Él nos da esa oportunidad, y que aquí es un día sábado donde tradicionalmente toda la familia se reúne. Ya hoy en día comparte toda la familia en los diferentes países, y dentro de los Estados Unidos ya están también todas las familias, ya están compartiendo. Son las que se han quedado con restricciones extremas, porque todavía hay una paranoica dentro de la gente que no conoce de Dios. Pero los que conocemos de Dios nos movemos, y siempre hemos estado así, moviéndonos con ese cuidado que el Señor nos ha dado también, que debemos de ser cuidadosos, y eso es lo que hacemos. Gracias a Dios que aquí siempre estamos trayendo ese mensaje, y que el Espíritu Santo siempre está fluyendo, y que el Espíritu Santo sigue haciendo milagros en el León de Judá. Siempre cuando alguien llama, se mira cuando surge el milagro, porque yo siempre lo digo, no es el hombre, es el Espíritu de Dios el que hace el trabajo. Es el Espíritu del Señor, porque Él es vivo, y cuando a Él se le pide, Él lo da. Cuando tenemos fe, caminamos por fe, creemos en su enseñanza, en su palabra, todo se puede recibir. Aquel que cree, todo le es posible, porque miramos en las cosas, en lo espiritual, lo que aquellos no pueden ver si no caminas a través de la fe. Cuando caminamos por fe, estamos en lo espiritual. Y en lo espiritual es donde el Señor muestra siempre cosas que otros no pueden ver, no pueden entender. Y por eso tenemos que crecer en esa fe, y creerle a nuestro Padre. Él siempre está dispuesto a traer sanación. Él siempre está dispuesto a darlo de su misericordia, de su amor. Pero tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. Hoy es un día sábado, donde ya
Todos están planificando y ahí eso es lo que le agrada a Dios. A Dios no le agrada que se desintegre la familia, que los hijos estén por un lado y los padres por otro. Esto estamos hablando cuando hay niños pequeños, hay niños en adolescencia, porque ya los adultos esa es otra historia. Estamos hablando de los 18 para abajo. Cuando ya tienen 18 para arriba ya es otra historia. Cuando los niños no pueden defenderse, cuando los adolescentes están en el aprendizaje, es cuando debemos de soportar los padres, saberlo guiar, para que cuando ellos sean adultos no nos avergüencen. Si no educamos a nuestros hijos, serán la vergüenza cuando ellos sean mayores. Los hijos son el reflejo de los padres, como también nosotros somos el reflejo de nuestro amado Señor. Somos los que damos testimonio. El testimonio nuestro, que el que nosotros demos, es el que habla. Si damos un mal testimonio, entonces dañamos el evangelio que no nos pertenece. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos en todo lo que hacemos. Aquí no se trata de religión, aquí se trata de respeto. Respetar a Dios como lo que Él es, como el creador de todo. Respetar al Hijo, que nos ha dado la salvación, que el sacrificio que Jesús hizo allí en esa cruz, que derramó la sangre, no sea en vano. Por eso los hijos de Dios debemos de dar buen testimonio en acciones y actitudes. Gloria al Señor. Hoy este día traemos la continuación de Ruth. Hoy este día seguimos esa enseñanza que la comenzamos el día de ayer y que es una enseñanza muy bonita, en el que si nosotros aplicamos esa historia a nuestras vidas, entonces los fracasos serán menos. Porque cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, siempre tenemos su cobertura. Así que hoy continuamos con esa enseñanza. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ir a la oración y continuamos con esa enseñanza. Amado Padre, aquí venimos ante tu presencia, Señor eterno, glorioso y poderoso, el Dios de los ejércitos celestiales. Aquí estamos en tu presencia, Padre eterno. Ese Dios que sacó a aquel pueblo que gritaba y que oyó esos gritos nuestro amado Padre, y ese pueblo lo sacó de Egipto. Ese es el mismo Dios que tenemos. Él es nuestro Padre. Aquí estamos ante tu presencia, glorioso y eterno. Oh bendito Señor Jesús, aquí estamos también ante tu presencia. Tú eres el que intercedes entre el Padre y nosotros. Ahí se adelantó Jesús para prepararnos una morada a todos, a todo aquel que cree en Él. Glorioso y eterno Jesús. Gracias, gracias bendito Padre, glorioso y eterno. Pues tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, Señor Jesús. Por eso estamos aquí ante tu presencia, dándote honra y gloria.
Santo, santo es el Señor, poderoso y eterno. El fuego consumidor, el que ilumina todo, el que todo lo sabe. Por eso me gozo ante tu presencia, poderoso Señor. ¿Qué haría sin ti, Señor? ¿A dónde estuviera si no fuera por tu misericordia? Pero aquí estoy gozándome en tu presencia. Tu Santo Espíritu está fluyendo en este momento, aquí en esta estación. Fluye el Espíritu del Señor en este momento. Ahí está. Suelta tu fe, suelta tu fe, suéltala. Ahí está el Espíritu corriendo, recorriendo esos cuerpos de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies, ahí está recorriendo en este momento el Espíritu Santo. Ahí está obrando, ahí está operando el Espíritu Santo, llevando sanidad. Ahí está el Espíritu. Oh Señor eterno, Abba Padre, oh Roata, aquí estamos ante tu presencia, Espíritu Santo, que estás llevando sanidad, estás fluyendo. Gracias, bendito Padre, glorioso, poderoso. En este momento tomo autoridad en el nombre de Jesús para atar y reprender todo principado, toda potestad, todo hueste que se haya estado moviendo en la atmósfera. En este momento se ata, se pone bajo mis pies por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la sangre de Jesús. Ahí caen todas las potestades, tiemblan los demonios. En este momento se corta toda actividad de brujería, hechicería, adivinaciones, son cortadas en este momento. Amarres se cortan, toda actividad de brujos se corta a nivel mundial. En este momento se activa el poder de Dios, está operando en este momento, y que todos los brujos tiemblan, porque cuando el poder de Dios se manifiesta, ahí se para toda actividad del enemigo. Ahí hay liberación. Ahí se corta todo trabajo de maldición. Hay tantos charlatanes que dicen que de magia negra, magia blanca y puras charlatanerías que solo están para sacarle el dinero a nuestra pobre gente a través de la inocencia. Ahí están robando el dinero a nuestra pobre gente. Oh Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú quitas todas esas maldiciones, toda esa mugre desaparece por el poder de la sangre de Jesús. Glorioso y eterno Padre, aquí estamos en tu presencia. Te damos gracias, gracias Padre Celestial, glorioso y poderoso. Gracias, amén. Ayer comenzamos la historia de Ruth, aquella moabita que no conocía en su país, en su pueblo, no conocía de Dios. Ella tenía otros dioses que adoraban en esas naciones. Ahí en ese pueblo donde ella nació, adoraban otros dioses. Pero que se casó con un hijo de Noemi. Y ese marido, ese hombre, le contaba que en Belén de Judá había un Dios de poder, un Dios que era el que había hecho la creación de todo. Entonces, a través de lo que él le había hablado, esa joven había puesto esa fe. Por eso es que el tema es Ruth, mujer de fe.
Hoy es la parte 2, donde ya habían salido, ya iban de camino, habían llegado ya a Belén de Judá. En el camino, antes de entrar, le había dicho a su suegra, a Noemí, le dijo, cuando ella le dijo que se regresara con su familia, así como lo había hecho a la otra, Olfa. A Olfa, lamentablemente, el marido no la instruyó, no le dijo nada. Así somos a veces los maridos, distraídos, que no instruimos a nuestras mujeres. Pero cuando instruimos a una mujer, esa mujer hace lo que no pudimos hacer nosotros. Y esas son las cosas que el Espíritu del Señor pone, para que nosotros veamos que cómo obra el Señor. Si hay algo que nosotros podemos dejar, la mujer sigue. Y eso me recuerda también de la otra viuda, porque esta ya Ruth ya es viuda, y me recuerda de la otra viuda, de aquel que la viuda, aquel profeta la había dejado endeudada y que le querían quitar a sus hijos. Ella siguió lo que aquel hombre no pudo hacer. Aquel hombre, siendo hijo de Dios, entre comillas, dejó deudas, las dejó en la calle, y que querían agarrar a aquellos hijos de esclavos. Pero que ella se levantó en fe y hizo lo que aquel hombre no pudo hacer: creerle a Dios. Porque a veces podemos estar en los caminos del Señor y postrarnos y orar y hacer y vamos a la adoración y ahí hay al júbilo, y ahí estamos que dando los golpes de pecho y aparentando lo que no somos. Porque eso pasó con ese profeta. Y se repite. Y se repite en las viudas. Por eso cuando nosotros tratamos de estudiar la palabra del Señor, estamos siempre relacionando y mirando cuando estamos en la otra palabra y decimos, wow, es similar. Y nos trae a memoria entonces así como ese profeta. Así ese profeta que no la hizo, no pudo ejercer, no pudo crecer en fe, no pudo crecer espiritualmente y tampoco pudo hacer crecer a su mujer. Así fue el marido de Olfa. Pero el marido de Ruth le habló de Dios, le habló que allí en Belén de Judá había un Dios que era el que los bendecía. Le había hablado y Ruth quería de eso, quería y había creído sin conocer, pero había creído. Y por eso cuando esta joven va caminando y dice, cuando aquella Noemí, la suegra, le dice que se vaya, y dice, yo iré donde tú vivas, viviré. Tu pueblo, dice, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo
y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí también quiero morir. Así hablaba aquella joven Ruth, con aquella convicción. ¿Por qué? Porque había sido instruida. Antes de morir, aquel joven le había instruido. Y le había explicado que había una ley en su país. Por eso ella va. Y lo importante es, en esta enseñanza, es de que Ruth no le dice absolutamente nada a la suegra. No le dice lo que el marido le había instruido. Porque estaba activa la ley de liberato. Es levirato, así, levirato. Estaba esa ley. Entonces, ella sabía, porque ya le había comentado a aquel joven antes de morir. Entonces, y la otra no. La otra, el marido, no le importó. Así somos. A veces no hablamos con nuestras mujeres. A veces no tomamos con aquella seriedad el matrimonio. Ignoramos a las mujeres. Pero esta enseñanza nos muestra que cuando nosotros somos hombres, que hablamos con las mujeres de Dios, hablamos de las grandes bendiciones que Dios trae cuando verdaderamente nosotros buscamos de su presencia. Que hay promesas y que esas promesas ahí están para los que quieren tomarla. Esa es Ruth. Ahí va ella sin comentar absolutamente nada. Pero que ella conocía de esa ley, ella tenía idea de que existía levirato, así, levirato, que significa de que ella puede continuar con lo que es esa ley. Significa de que si ella no tuvo familia con aquel joven y que ya no hay más hermanos de él, pero están los hermanos del padre de estos jóvenes, porque como murió el papá y murieron los dos jóvenes queriendo buscar una vida diferente. Entonces se tiene que continuar. Si ya no hay hijos, ya no hay hermano, pero está la familia del papá. El papá, o sea, los tíos de los jóvenes pueden continuar esa rama genealógica. Continuar. ¿Para qué? Para que el apellido de ellos siga creciendo. Para que esta mujer, Ruth, continúe
con la familia, continúe con el legado, pero que Dios siempre tiene propósitos. Dios tuvo un propósito cuando esta joven se casó con Ruth. Dios nada hace por casualidad. Dios siempre tiene un propósito, y este es el caso. Hay un propósito de Dios. Por eso esta joven se levanta y dice: no, no, no. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y dice la Noemí, la suegra, se quedó admirada. Dice: bueno, si tú así lo dices, así será. Y continúan. Y cuando entran ahí, a ese pueblo, por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con todas las cosas que nosotros hacemos. A veces nosotros Dios nos llama para un propósito, y a veces no entendemos los propósitos, y por eso es que cuando nosotros llega una situación de crisis como esta que ha estado pasando, y que muchos en lugar de buscar de la presencia de Dios, nos desconectamos de Dios. Esas son las cosas que pasaron, y lo mismo pasó en esa época. Estos cuando vivían ahí, el marido de Noemí era un hombre que tenía bienes, pero que cuando vio aquella situación, aquella crisis de la hambruna que estaba sucediendo en Belén de Judá. En Belén de Judá estaba esa hambruna. Entonces, conociendo de Dios, en lugar de quedarse, vendió sus bienes y se fue para otra nación, sin consultar a Dios. Y eso le causó un fracaso. Llegó como inmigrante, y en lugar de encontrar una vida diferente para la familia, encontró la muerte, él y sus hijos. Y la enseñanza de la palabra nos muestra que cuando Noemí entra ahí a Belén de Judá, decían aquellas que habían visto que ellas no se habían quedado, y decían: viene Noemí. Ahí estaban todas aquellas que habían visto la acción que tomó aquel marido. Y allí entran al pueblo, y Noemí se dio cuenta de que las mujeres del pueblo
comentaban, pero ¿no es esta Noemí? Así. Pero ¿no es esta Noemí? Aquella mujer elegante, aquella mujer que no se llevaba con nadie, aquella mujer intachable. Por eso le dicen, pero no es esta Noemí. O sea, la expresión, pero no es esta aquella que se creía tanto, porque la miraron que llegó toda demacrada. Llegó desnutrida, porque se quedó en un pueblo que la empobreció. Se fueron, cuando salieron de allí, era una mujer distinguida, respetada, que no se llevaba con las demás, o sea, era distinguida. Por eso le dice, pero ¿qué no es esta aquella mujer elegante? Y miren ahora cómo viene, con qué aspecto tendría cuando la vieron. Porque cuando hay algo que tú eres alguien importante en tu país o en tu barrio, y de repente llegas, y eso pasa constantemente cuando hay mucha gente que sale de los países de Centroamérica y venden todo, salen enriquecidos, pero de repente en el camino pierden todo, y de repente los agarran y son deportados y llegan derrotados, llegan desnutridos, y te preguntan, pero no eran estos los que nos miraban de menos, porque esas son las expresiones de que la gente hace. Por eso tenemos que ser cuidadosos cuando nosotros tomamos una decisión y sabernos llevar con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, para que si algo nos pasa inmediatamente, en lugar de que hablen despectivamente de ti, vengan y salgan a abrazarte, a decirte qué te pasó. Aquí estamos, no te preocupes, aquí estamos. Cuando se va uno y que se ha sabido llevar con toda la gente. Por eso la criticaron, o sea que fue duro para Noemí. Por eso Noemí dice, ¿saben qué? Ya no me digan Noemí, díganme amarga. Porque Dios, ella dice, porque Dios todavía llega y no reconoce, todavía no está reconociendo que hubo un error. Porque dice que Dios la ha empobrecido, que Dios la ha hecho que, no, fue una decisión que su marido tomó. Y esa decisión es lo que le costó la vida a su marido y a sus hijos. Y la dejaron en la calle. Por eso es la importancia que cuando un hombre toma una decisión, la mujer tiene que estar a la expectativa. Si consultaron a Dios, van a tener la cobertura de Él cuando salen. Pero si Dios no le da cobertura y no salen, Dios no los va a dejar perecer. Van a estar bendecidos, van a tener alimento. No importa las crisis que vengan, ya sea de hambruna, ya sea de epidemias, de lo que sea. Dios
es fiel con lo que somos fiel a Él. Entonces ahí Noemí entró con derrotada. Pero allí iba aquella joven. Ya no regresó el marido, ya no regresaron los hijos, pero venía alguien que se había levantado, pero que allí iba con aquella humildad. Y después que pasaron esa vergüenza, Noemí pasó vergüenza en su propio país por las actitudes y las acciones que habían tenido cuando tenía estabilidad. El orgullo hace que mordamos el polvo. La vanidad. Hay que tener mucho cuidado porque esta enseñanza nos dice tantas cosas, nos muestra la arrogancia. Cuando tenemos bienes y miramos a los demás de menos. Ahí iba aquella mujer distinguida, y cuando están allí, Ruth mira aquellas planicies que están llenos de trabajadores. Dice que era el tiempo de la cosecha de cebada, y que todos iban a la espiga a cortar esas espigas. Y eso fue lo primero que Noemí vio, y que Noemí sabía que su marido tenía hermanos, parientes que tenían riqueza. Si ellos tenían riqueza, también él tuvo riquezas, pero ellos vendieron todo para huir de aquella crisis. Y allí llegan y no nos dice a dónde llega Noemí, pero que encontraron dónde quedarse. Y dice Noemí, por parte de su marido, dice, tenía un pariente muy rico llamado Buz. Ruth le pidió permiso a Noemí para ir a recoger espigas donde pudiera. Ruth no sabía absolutamente nada. Pero cuando Dios tiene propósitos, siempre Él te va a llevar al lugar correcto. Dios siempre ama al que busca la presencia. Noemí creía en Él, buscaba de su presencia, porque había sido instruida. Su marido fue el que la instruyó, porque ella era moabita, ella tenía otros dioses, pero ella había renunciado a esos dioses y había creído en el Dios de los israelitas. Entonces, Dios siempre bendice, y Dios siempre tiene un propósito. Ahí dice que ella iba a ir, dice, a donde sea. Ruth le pidió permiso a su suegra Noemí para ir a recoger espigas
donde pudiera, a donde le dieran permiso, porque había que pedir permiso, no solamente venía y ir, sino que tenía que pedir permiso a todos los lugares donde hay plantaciones. Ahí pueden mirar que hay tirado fruta o lo que sea, pero que eso no se puede ir y pepenarlo así nomás, recogerlo no, sino que se tiene que pedir permiso. Sí le dan permiso de recoger de lo que está tirado, de lo que ellos van, de los que van escogiendo lo mejor y van dejando lo que no es de calidad. Y ahí sale esta joven a recoger espigas donde le dieran permiso, donde pudiera hacerlo sin provocar ningún tipo de problema. Como ella se lo dieran, dice, Ruth salió al campo y se puso a espigar detrás de los segadores. Dio la coincidencia de que el campo donde ella había llegado pertenecía a Buz, pariente de Elimelech, o sea, del marido de Noemí. Ella no lo sabía, Dios sí lo sabía, pero ella no. Pero ahí dice que era el pariente de Elimelech, del marido de Noemí, que precisamente llegó ese día de Belén, luego de saludar a los segadores, siempre tenía él la costumbre de llegar y saludar a todos los trabajadores. O sea, era un hombre bueno. El Señor les decía, el Señor esté con ustedes. Sí, el Señor esté con ustedes. Ese era el saludo que daba Buz a todos sus empleados. Era un hombre también temeroso a Dios. Y de recibir por respuesta el Señor te bendiga. Así. El Señor te bendiga. Ya se usaba esa palabra, el Señor te bendiga, que Dios te bendiga. Era un hombre temeroso a Dios. Un hombre no como hoy en día, que ahora cualquiera que Dios te bendiga. Pero si tú pones atención, nomás es una palabra. Porque cuando le preguntas, oye, ¿tú conoces de Dios? Porque lo conozca así, ¿no? Entonces eso más es una palabra, una expresión que se ha quedado. En aquel entonces no. El que te decía que Dios te bendiga era porque lo sentía, porque lo vivía. Y eso es lo que debemos de poner en práctica en día. Si lo decimos es porque lo vivimos. Que Dios te bendiga. Toma la palabra. Quiero estar bendecido. O ¿cómo estás? Estoy bendecido y en victoria. Pero lo debemos de tener. Pero sí, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. No la expresión, sino que lo sientas. Pero si vas a andar sin un centavo en la bolsa, no puedes decir que estás bendecido en victoria, porque estás en ruinas. Hay algo que no estás haciendo bien,
Por eso hay que ser cuidadoso en todo lo que hacemos cuando ya somos hijos de Dios, que hemos sido alcanzados a través de la salvación de Jesucristo. Ahí recorría Bus, preguntó de repente Bus al jefe, al capataz de aquella cuadrilla de segadores: ¿de quién es esa joven? ¿De quién es esa joven?, dijo Bus. Y el empleado, el capataz, le contestó: es la moabita que acaba de regresar de Moab, de ese pueblo, de ese país. Ha regresado con Noemí. Ahí escuchó Bus. Dijo: oh. Dice: la autoricé. Sí, se pedía permiso. La autoricé, le dice. La autoricé para que recogiera las espigas que dejan los segadores. Y es lo que ha hecho toda la mañana, sin parar. Era una joven trabajadora, que iba a lo que iba. No iba ahí a perder el tiempo, a buscar a alguien o a chismear, sino que iba a lo que iba. Ahí está dando una buena referencia, está dando el capataz, sin parar, dice. Entonces le dice Bus, dirigiéndose entonces a Ruth, le dijo: oye, le dice al capataz: oye, quería que le diera un buen trato a esa joven. Y la hace y se acerca a ella y le dice: oye, hijita, no vayas a recoger espigas a otra parte. No vayas a recoger espigas a otra parte. Quédate aquí y no te separes de los trabajadores. Síguelos a cualquier potrero donde vayan a segar. Yo les daré órdenes de que no te molesten. Ahí estaba él hablando y dándole confianza a Ruth, a aquella joven que venía de ese país donde adoraban a otros dioses, pero que ella, su marido, la había enseñado a que había un solo Dios. Y ahí le estaba diciendo: nadie te molestará. Y si tienes sed, no tienes más que acercarte a los bebederos, a los cántaros donde tienen agua. Ahí estaban los bebederos de agua. Al oír esto, Ruth se inclinó. Al oír esto, Ruth se inclinó profundamente hasta el suelo. Hasta el suelo, y le dijo: ¿qué de bueno has visto en mí? ¿Qué de bueno has visto en mí? Una extranjera, dijo Ruth. ¿Qué de bueno has visto en mí? Una extranjera.
para que me trates con tanta bondad. Buz no sabía quién era ella. Bueno, Buz sabía que era la nuera de Noemí. Él sabía y por eso le estaba dando un buen trato, porque él sabía de dónde, ya le había dicho el capataz que era la nuera de Noemí. Me han contado, le dice Buz, me han contado y le respondió Buz, lo bien que te has portado. Me han contado lo bien que te has portado con tu suegra después de que murió tu marido hasta el punto de dejar tu patria, de dejar tu país y tus padres para venir a un país totalmente desconocido. Así como él está diciendo a ella que ella ha venido a un país totalmente desconocido, para ti así fue también lo que le pasó al marido de Noemí, que se fue a un país desconocido y que lo llevó a la destrucción. En este caso, Noemí está en un país desconocido para ella, pero que hay un propósito de Dios. Dios sí sacó a esta joven Ruth de ese país con un propósito, porque ella tenía fe en él. Y aquel marido de Noemí salió del país sabiendo que tenían un Dios poderoso y que no consultó, y eso le costó el fracaso. A ella no. Ella, su marido la instruyó y tenía aquello de que si hay un Dios de poder, ese Dios va a estar conmigo. Y así fue, ahí estaba con ella, ahí estaba Dios con ella, porque ya este hombre le estaba diciendo que estaba tan lejos, había renunciado a su país, había renunciado a sus padres, y ahora estaba en un país desconocido para ti, le dice. Que Dios, le está diciendo Buz, que Dios te recompense tus buenas obras, que Dios te recompense tus buenas obras, y que el Dios de Israel, sí, el Dios de Israel, bajo cuyas alas te has acogido. Fíjate lo que le está diciendo Buz, que Dios de Israel, bajo cuyas alas te ha cobijado, te dé el premio que mereces. Ese es su nombre de Dios. Así es como debemos de expresarnos los hijos de Dios. No estaba mirando, Buz no estaba mirándola como mujer. No estaba que se la quería comer con los ojos. No. Sino que le está diciendo, le está hablando de Dios. No está pensando en cosas que en muchas ocasiones los hombres, lo que miramos es el interés en la mujer, que se la come con los ojos, se imagina cosas,
sino le está diciendo que hay un Dios que la va a bendecir, que le va a dar esa cobertura. Cuando expresamos como hijos de Dios la bondad del Señor, por eso le dice que Dios te recompense tus buenas obras, las buenas obras que esta joven Ruth había hecho con su suegra, que ya no tenía marido, no tenía hijos, pero que ella hacía las veces de ellos. Era el soporte de ella, en la que le dio fortaleza. Mira, no tienes marido, no tienes hijos, pero aquí estoy yo. Cuando esta joven le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, habla con aquella convicción, habla con esa fe que a veces los hijos de Dios no tenemos. Pero que alguien que no conoce de Dios se levanta en fe y te dice, no te preocupes. ¿Qué importa la crisis? ¿Qué importa que se haya muerto el otro? Yo aquí estoy. No me voy a apartar de ti. Por eso este hombre le está diciendo que Dios te recompense tus buenas obras y que el Dios de Israel, bajo cuyas alas te has cobijado, te dé el premio que mereces. Así es como se expresa un hijo de Dios, sin interés de por medio. Nos enseña la palabra cómo debemos de comportarnos cuando conocemos de Dios. Hay que tener mucho cuidado siempre, los hijos de Dios, con las cosas que nosotros hacemos y decimos. Ella le dijo, ojalá me haga merecedora de tanta bondad como la que me has demostrado con tus palabras amables y tranquilizadoras en circunstancias en que yo no me equiparo ni a la última de tus esclavas. Ruth, se expresaba con aquella sencillez, se expresaba con aquella humildad. Ruth era muy guapa, elegante, joven, y que no le importaba la belleza. Ruth, lo que ella miraba, que ella quería ser bendecida por ese Dios, de ese Dios que le habló su marido y que ahora oye por boca de este hombre. Entonces ella dice, en su mente dice, no me equivoqué. Porque Dios siempre tiene un propósito cuando nosotros somos obedientes, no conocemos, y cuando Dios mira la bondad de la persona, mira la sencillez, porque no es lo físico, no es la belleza lo que hace la diferencia, sino lo que somos dentro de nosotros. Lo físico es una cosa,
Pero las personas no pueden mirar en nosotros físicamente, sino lo que sale de nuestro corazón. Lo que tenemos dentro de nuestro corazón y lo que el pensamiento ejecuta a través de la boca. Aquel hombre mira que esa joven es sencilla y que la expresión de ella es prudente. Ahí, por eso ella habla, que cuando ella dice esas palabras amables y tranquilizadoras en circunstancias en que yo no me equiparo, o sea, no se puede igualar ni a la última de tus esclavas. O sea que ella se sentía muy humilde. A la hora del almuerzo, dice la palabra que a la hora del almuerzo, Bus la invitó a acercarse y a que comiera un pedazo de pan empapándolo en salsa, un pedazo de pan empapado con salsa. Cuando ella estaba sentada en medio de los segadores, él le ofreció también un puñado de granos tostados. Ella comió hasta quedar satisfecha y se guardó las sobras para su suegra. Siempre ella pensaba en su suegra. Ese amor que ella sintió hacia su marido. Era una mujer que de verdad estaba enamorado de su marido, pero que ya no estaba, pero que ese amor ahora se manifestaba en su suegra. Aquella mujer que había padecido tanto sufrimiento en la pérdida del marido, la pérdida de sus hijos, pero que ella era la que la consolaba. Era la que era el pañal de lágrimas. Era el pañal de lágrimas de Noemí. Y ahí comiendo, se guardó algo para llevarle a Noemí. Es una historia impactante. Algo que te hace que pienses. Cuando veas una situación, métete en la historia, ve y que eso haga transformar un cambio dentro de nosotros. Que cambiemos nuestras actitudes, que cambiemos nuestras acciones. Porque eso es lo que Dios apremia. Dios bendice cuando actuamos de acuerdo a ese corazón de esta joven Ruth. Ahí se guardó algo para su suegra. Enseguida se levantó para proseguir su trabajo. Y entonces aquel hombre, Bus, dijo a sus trabajadores, habló con todos los trabajadores, déjenla, incluso arranquen espigas de las gávilas, de las buenas, y no la llamen por eso, y no la llamen por la atención, más aún de vez en cuando vayan dejando caer de
a propósito algunas espigas para que ella pueda irlas recogiendo sin decirle nada. Así, esa joven ya Bus había dado instrucciones para que ella no se llevara solamente aquellas espigas feas que no eran de calidad, sino que les dijo: hagan a propósito, vayan dejando buenas espigas para que ella así se lleve buenas. Ahí estaba aquel hombre bondadoso, y Ruth estuvo todo el día espigando. Y luego de granarlas, vio que había juntado más o menos un quintal de cebada. Eso es lo que esa joven había logrado, un quintal de cebada. Regresa a la ciudad con la cebada a cuestas, y cuando llegó a su casa mostró a su suegra lo que había recogido y le entregó lo que había guardado para ella del almuerzo. Ahí le llevaba con aquel amor, cómo esta joven hacía las cosas, con ese amor hacia la suegra. Su suegra le preguntó: ¿por dónde anduviste recogiendo espigas? Ya que te fue tan bien. Como ella le contestase dónde había estado trabajando. Su suegra prosiguió: pero si el dueño de esos campos es Bus, los dueños de esos campos es Bus. Aquella comienza a pensar y se expresa: bendito sea Dios que siempre se muestra tan bueno, con los vivos y los muertos. Ese hombre es pariente nuestro. A él, ese hombre es pariente nuestro. A él entre otros le corresponde rescatarnos, dice Noemí. A él le corresponde rescatarnos. Ruth entonces agregó: fíjate que todavía me dijo que me quedara con sus trabajadores hasta que terminen de cosechar. Noemí le respondió: muy bien, hijita mía, muy bien. Quédate con sus trabajadores, pues así no tendrás que pasar malos ratos. Si vas a otra parte. Pero Ruth continuó pues recogiendo espigas al lado de los trabajadores de Bus hasta que terminó aquella cosecha. Terminó la siega de la cebada y del trigo. De la cebada y del trigo. Por lo demás no se separó de su suegra. Así es
como esta joven tiene esas bendiciones. Dios siempre tiene un propósito. Dios nunca se queda con nada. Esta joven había salido. En su país vivía en pobreza, no tenía riquezas. Y salieron con pobreza. Salieron absolutamente sin nada. Ruth no tenía nada. Pero Noemí sí había sido una mujer rica. Y que llega derrotada completamente, en ruinas. Pero que hoy, a través de Noemí, a través de Ruth, Noemí va viendo cambios. Que las bendiciones que Ruth lleva todos los días tienen para sobrevivir y le sobra. Ahí es donde Ruth comienza a cambiar la vida de ella. Ahí es donde ya se termina, dice la enseñanza que se termina. Y entonces ahora Noemí es la que le toca instruir a esta joven. Instruir a esta joven bajo las normas de Judá. Bajo las normas de Belén de Judá. Ahí tiene que darle instrucciones para que todas las cosas vayan conforme el orden que se tiene que mantener. ¿Por qué? Porque siempre para estar bajo la gracia, para estar bajo la presencia de Dios, debemos de tener orden. Siempre tenemos que haber orden para cada cosa que nosotros hacemos. Algo vamos a hacer, pero tienen que ir a través. Nada podemos hacer desordenado. No podemos saltarnos. Ruth no porque era bonita, no porque su belleza, no. Mantuvo aquel perfil bajo, sencilla, humilde, porque eso es lo que le agrada a Dios. Pero cuando venimos con altanerías y ya me da de todo, puso su mirada en mí por mi belleza, aquí lo traigo en la manita, aquí lo traigo comiendo en mi mano. Así se expresan muchas mujeres. Y eso es lo que la lleva al fracaso. Eso es lo que a los hijos de Dios nos puede llevar, tanto a hombres y a mujeres, cuando estamos, que nos están dando confianza. Y decir, mira, Dios te llamó con un propósito. Te voy a poner aquí porque Él te ha hecho un llamado. Pero cuando ya tú piensas que porque ya se te puso allí, ya tú te vas a sentir, te vas a sentir ya inflada. Cuidado. Porque te pasa la del globo que medio te topó algo y te desinflaste. Hay que ser cuidadoso con las cosas que nosotros hacemos. No podemos nosotros pensar de que ya la hacemos. No podemos nosotros pensar de que nosotros ya podemos. No. Sino que siempre mantenernos como Dios nos ha conocido. Dios nos conoce con humildad, con sencillez, y eso es lo que Él premia. Él no va a venir y va a premiar al orgulloso, al arrogante, al vanidoso
o vanidosa. No. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Pero allí está Noemí para instruirla. Noemí dijo a su nuera: hija mía, no es mi obligación asegurarte un porvenir, no es mi obligación asegurarte un porvenir tranquilo. Estaba diciendo Noemí a Ruth. Pues bien, Bus, nuestro pariente, con cuya gente has estado trabajando, va a trillar la cebada. Tenían que trillarla, o sea que tenían que limpiarla, a trillar la cebada esta tarde. Tú debes, por lo tanto, hacer lo siguiente: lávate, perfúmate, vístete lo mejor que puedas y vete a su era, pero no te dejes ver hasta que haya terminado de comer y beber. Fíjate bien dónde se va a acostar, y cuando ya esté durmiendo, acércate, levanta las mantas que tenga a sus pies y acuéstate allí. Aquí estaba dando instrucciones a la suegra, Noemí a Ruth, a su nuera. Él te dirá entonces lo que debas hacer. Ruth le contestó: haré todo lo que me has dicho. Gloria al Señor, aleluya. Ahí está aquella joven siendo obediente a las instrucciones que le está dando su suegra. Bajó pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había indicado. Bus, después de una cena después de la cena, se fue a acostar muy alegre junto a la parva. Ella, por su parte, caminando despacito, destapó sus pies y se acostó. Se acostó a los pies de Bus. Como a la medianoche se despertó el hombre. Aquel hombre se despierta y miró con asombro que tenía a sus pies a una mujer. Como le preguntara quién era, ella le respondió: soy Ruth, tu sirvienta. Así se consideraba esa joven, que era sirvienta de Bus. Tápame con tu manta, pues tú debes rescatarme. Se expresaba Ruth porque ya Noemí la había instruido. Que Dios te bendiga, hija mía, replicó él, pues este acto tuvo de piedad. Es mayor que el primero, ya que no has elegido al hombre, no has elegido
a hombres jóvenes, ricos o pobres. Quédate tranquila, le dijo Buz. Quédate tranquila, hija, pues haré todo lo que me pidas, ya que todo el pueblo sabe que tú eres una mujer extraordinaria. Es cierto que a mí me corresponde rescatarte, pero hay otro pariente tuyo más cercano que tiene más obligación. Quédate aquí por esta noche. Y mañana veremos si él quiere rescatarte o no. Pues si él se niega, te lo prometo por Dios, lo haré yo. Por ahora sigue durmiendo hasta el amanecer. Antes de que amaneciera, cuando todavía no se puede distinguir bien a las personas, se levantó. Buz pues pensaba: nadie debe saber que esta mujer estuvo aquí durmiendo. Luego le pidió a Ruth que extendiera su chal y se lo llenó de cebada. Ella se lo echó al hombro y se volvió a la ciudad con su suegra, Noemí. Cuando llegó a casa de su suegra, le preguntó: ¿cómo te ha ido, hijita? Ella entonces le contestó todo lo que el hombre había hecho por ella y cómo la había dado toda aquella cebada, para que no volviera a su casa con las manos vacías. Gloria al Señor, aleluya. Ahí estaba aquella mujer. Noemí replicó: quédate tranquila hasta que veas en qué termina esto, pues estoy segura de que él agotará todos los medios para llevar a buen fin hoy mismo. Gloria al Señor. Y así es como Ruth es bendecida. Así es cuando Dios tiene un propósito, de que cuando nosotros humildemente ponemos la mirada en Dios, ponemos la mirada en el Señor. Esta joven puso la mirada en Dios, creyó, siguió las instrucciones tanto de su marido como de su suegra, y ella fue bendecida. Fue una mujer que se casa con este hombre. Se casa, dice la enseñanza, que ella se casa con este hombre porque el otro pariente le dijo: ¿sabes qué? Yo no tengo interés. Sé que es una buena mujer, pero yo ya estoy comprometido, así es que te dejo el camino libre. Y Buz dijo: yo me caso con ella. Se casan, forman una familia y tienen hijos, y estos hijos se convierten en nietos de Noemí. Esta joven que llega sin nada, esta joven que llega pobre, viene de un país donde habían otros dioses, renuncia a esos dioses que no le traían ningún tipo de bendición, se acoge a nuestro Padre, a ese Dios creador de todo. Lo acepta como su Dios. Aquel pueblo de Noemí es su pueblo. Lo dijo con convicción: tu pueblo será mi pueblo y mi Dios, y tu Dios será mi Dios.
Cuando esta joven se levanta, cuando esta joven hace todo lo que se le dice, está bajo la gracia de Dios. Había un propósito de Dios. Ahora esta joven que en su país era pobre, ahora se casa con un rico. De la noche a la mañana ella se convierte. Aquella joven humilde, aquella joven viuda, se convierte en una rica, en el que ahora ella es la dueña de todos los bienes. Trae hijos e hijas. Le da la felicidad a Noemí, aquella mujer que quedó en crisis, que quedó en pobreza, que quedó completamente sin nada, pero que a través de una joven que creyó que había un Dios poderoso, que era un Dios más grande que los dioses que adoraban allá en su país, es bendecida. ¿Qué es lo que hoy a ti te detiene? Que estas pandemias te han paralizado. En cada crisis hay una oportunidad. Ruth es una de ellas. Ruth es una joven que no nació en buenos pañales, no nació en riqueza, pero eso sí, tuvo un marido que la supo orientar, y por lo que él le dijo, ella creyó. Ya estando en el país, ya no creyó por lo que le había dicho el marido, sino creía por lo que miraba, que era un país donde había tanta abundancia, donde había tanta riqueza, había tanto amor. Y eso es lo que debemos de transmitir los hijos de Dios a aquellas personas que no conocen de Dios. Saber ser agradecidos con Dios, y que la bondad que Dios tiene hacia nosotros, también nosotros tengamos esa bondad hacia el prójimo, hacia aquellos que no conocen de Dios. Que nuestras acciones y nuestras actitudes se vean que verdaderamente Dios está en nosotros. Así como este hombre Bus, que sabía que era la nuera, pero que no, cuando la vio, no la miró bajo ningún interés, sino que lejos de eso le habló de Dios, la bendijo, porque no era él al que le correspondía rescatarla, pero el que le correspondía rescatarla ya tenía un compromiso. Y pudo rescatarla porque todavía él estaba, no estaba casado, pero tenía un compromiso de palabra pero él dijo: no, tú no tienes compromiso, tú la puedes rescatar. Por eso él viene, dice: está bien, yo lo hago. Él ya le había prometido a Ruth: si él no quiere, yo lo hago. Así es como Ruth se convierte en una historia preciosa. Una historia en el que comienza, no solamente tiene 2 capítulos, tiene 4 tiene 4 capítulos. 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 4 capítu
lee, métete en la enseñanza. Te he dado hasta el capítulo 3. Tú puedes leer el 4 para que te deleites de la enseñanza, para que te llenes de lo bueno. Que esta palabra no es en el tiempo pasado, esta palabra aplícala en este tiempo de crisis, pero que en las crisis hay victoria para los que creemos. Esta joven que creyó y obtuvo victoria en aquella crisis. Por eso hoy es el día. Hoy es el día que tú digas, yo hoy me levanto como esa joven Ruth, creyéndole al Padre, creyendo que hoy yo salgo con un negocio nuevo en estas situaciones donde se está. Tanta gente que veo que se levanta con nuevos negocios y tienen éxito no en meses, en semanas, y ya tienen éxito. Hoy es tu oportunidad. Hoy es el día que tú puedes decir, hoy yo me levanto. Y no te estoy diciendo que hoy te levantes con una ofrenda, hoy no te estoy diciendo, no. Si tu corazón te dice que te levantes con una ofrenda, lleva esa ofrenda allí a tu ministerio y dile, mira pastor, yo hoy te traigo esta ofrenda, porque oí hablar a un hijo de Dios que me levantara con una ofrenda porque yo voy a comenzar mi nuevo negocio. Así. Si lo quieres hacer, está bien. Si no, también cree en el Señor. Cree, porque para el que cree todo le es posible. Esta joven creyó y ahora ella se convierte en una mujer con riqueza. Pero ¿qué es lo que le valió? Mantener el perfil bajo, sencilla, humilde, sin arrogancia, sin decir, mira, por mi belleza, no, la belleza no, puede ser un hombre, puede ser simpático, puede tener un buen físico, pero si por dentro está podrido, no vale. Y lo mismo pasa con la mujer. Lo que se lleva por dentro es lo que se mira, porque por fuera todo pasa, pero cuando hay bondad del Señor, hay propósitos de Dios y los sabemos canalizar, siempre estaremos en victoria. Cuando somos llamados, cuando Dios nos llama con un propósito y atendemos ese llamado y estamos siempre con esa humildad, Dios siempre va a estar de parte nuestra. Pero si tú te quedas con las amigas, con aquellas amigas, o con los amigos fracasados, o con las amigas fracasadas que no tienen, andan como el pájaro. Hoy nidan aquí, mañana nidan en el otro, así. Eso no te va a traer ningún bienestar. Si Dios te ha llamado con un propósito. Ruth entendió el llamado, entendió el propósito de Dios, que la sacó, pero para tener un bienestar, para darle riquezas, para devolverle lo que su marido no pudo hacer. A veces nosotros podemos como padres llevar la desgracia a nuestra familia, llevarle maldición a nuestros hijos por tomar decisiones incorrectas. Pero que este joven antes de morir instruyó a su mujer joven y ésta creyó. Y como creyó,
triunfó. Ahí ahora se convierte en aquella pepenadora, aquella que andaba allí recogiendo lo que sobraba, ahora pasa a ser la primera. Pasa a ser la esposa de un hacendado. Pero que él es temeroso al Señor y la instruye. Por eso se casan, hay una gran boda, y tienen familia, tienen hijos y todo terminó como a Dios le gusta. Gloria al Señor, aleluya. Si hoy este día nos has sintonizado, nos has visto, no hay casualidad, no hay suerte, hay un propósito de Dios, y llevarte salvación. Alcanzar tu alma, para que esa alma se pueda salvar. Si hoy este día tú te mueres y hoy este día aceptas a Jesús como Señor y Salvador de tu alma, hoy te mueres y te vas al reino con Él, al reino de los cielos. Hoy es la oportunidad que tú tienes. Si hoy este día tú quieres acercarte y decirle, Señor, heme aquí, Señor. Entonces haz esta pequeña oración. Señor Jesús, hoy este día, yo confieso con mis labios que soy un pecador. Pero que yo, Señor, yo quiero entrar a tu reino. Yo quiero que seas tú el que me enseñes tu camino. Por eso hoy este día yo te acepto como Señor y Salvador. Y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida eterna, Señor. Y que permanezca para siempre. Si has hecho esa oración, hay fiesta en los cielos, así lo dice la palabra. Desde aquí yo te doy un abrazo fraterno. En el nombre de Jesús. En cualquier parte de este mundo vas a encontrar un edificio donde se reúne la iglesia de Dios. Ahí hoy en día te van a recibir con aplausos y te van a enseñar la palabra de Dios. Si no tienes esa oportunidad, entonces búscanos como Ministerio León de Judá de San José, California, o leondejudaradio.org, y con gusto nosotros te damos seguimiento para que seas parte del reino de Dios aquí en lo terrenal, para que te preparamos, te instruimos para que te prepares para esa gran fiesta en el reino de los cielos. Ahí estamos. Gloria al Señor, aleluya. Le damos gracias al Padre, gracias Jesús, porque siempre estás con nosotros. Gracias amigos, hermanos y hermanas, por la oportunidad que le han dado a la palabra de Dios llegar a sus hogares. Muchas bendiciones. Se despide su amigo y hermano el pastor Roberto de León de leondejudaradio.org. Ha transmitido en vivo. Bendiciones. Hasta pronto.